Muy buenos días tengan todos los presentes. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Facultad de Derecho y en coordinación con el Comité de Género, les da la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo hablando de la tercera edad, experiencias, realidades y retos en torno a su vulnerabilidad y la violencia ejercida hacia este grupo social. Se encuentran con nosotros en representación de nuestra directora maestra María José Bernaldez Aguilar, el doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, subdirector académico de esta facultad. Le acompañan la doctora Gabriela Fuentes Reyes, profesora investigadora de tiempo completo de esta facultad y expositora en este diálogo. Saludamos la presencia de la doctora María de Lourdes Morales Reynoso, profesora investigadora de tiempo completo de esta facultad y expositora en esta mesa. Saludamos también al doctor Alfredo García Rosas, profesor investigador de esta facultad, responsable del Comité de Género y expositor en esta mesa de diálogo. A continuación, cedo el uso de la voz al doctor Jorge Alejandro Vázquez Caicedo para la presentación de esta mesa. Excelente día a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta mesa de diálogo titulada Hablando de la tercera edad, experiencias, realidades y retos en torno a la vulnerabilidad y la violencia ejercida hacia este grupo social. A nombre de nuestra directora, la maestra María José Bernaldez Aguilar, les externa su mensaje de que esperemos que esta mesa de diálogo pueda ser muy fructífera, sobre todo para esta temática de la tercera edad, que es un grupo social que en los últimos años se ha tornado, más bien siempre había sido vulnerable, pero no se había distinguido, no se había visualizado. Y actualmente con dos investigadoras y un investigador de nuestra querida facultad, yo creo que va a ser muy enriquecedora. Les voy a presentar de inicio a la doctora Gaby Fuentes, como comúnmente la conocemos, quien es profesora investigadora de nuestra universidad y además fue y fungió como abogada general de nuestra universidad. De igual manera, la doctora Lulú Morales Reynoso es actualmente profesora investigadora de nuestra facultad, es la cronista de nuestra facultad y también fungió como secretaria de difusión cultural en nuestra universidad. Y nuestro querido doctor, el doctor Alfredo García Rosas, es profesor investigador de nuestra facultad y además es nuestro presidente representante del Comité de Género de nuestra facultad. De ahí que esta mesa, en realidad, vamos a explorar las experiencias, realidades y retos en torno a este grupo social vulnerable. Esperamos un intercambio enriquecedor y constructivo para abordar estas importantes temáticas. Y sin más preámbulo, para dar inicio al evento que hoy nos ocupa, le cedo el uso de la voz en primer término a la doctora Gaby Fuentes. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy buenos días a todas y a todos. En primer término, quiero agradecer la invitación que nos externó el doctor García Rosas, pues colega de esta facultad y además titular del Comité de Género de la misma. Pues muchas gracias también por la invitación, también a la directora de la facultad, a la maestra María José Bernaldez, que nos iba a acompañar, pero surgió alguna otra actividad, ya no le fue posible estar con nosotros. Y también a nuestras amigas y amigos profesores que nos acompañan aquí en el auditorio y a todos ustedes que de cierta forma también les puede interesar este tema. Yo casi siempre suelo comenzar con con dos preguntas, ¿no? Que tiene que ver con la plática del día de hoy, enfocada hacia la violencia de este grupo de nuestra población. La primera es, ¿quién se siente hoy más, por decirlo de manera común, quién se siente hoy más viejo que ayer? Por ejemplo, allá ya levantaron la mano, yo también, no sé, claro. Berts y demás, ¿no? El término tiene también conceptualmente que ver con algo, ¿no? Y el hecho tiene que ver con que todos queremos vivir o queremos una larga vida, todos anhelamos vivir muchos años en óptimas condiciones, ¿cierto? Sin embargo, en esta parte socialmente, pocos de nosotros deseamos vernos o que se nos note el envejecimiento, ¿no? Entonces, hoy lo platicaba hace
un momento tuve clase con mis alumnos que aquí están y decíamos esta parte que tiene que ver también con la discriminación y lo que se denomina como el viejismo o cuando hacemos alusión al edaísmo, ¿no? O sea, cuáles son todas las características y condiciones que de manera peyorativa atribuimos a las personas, haciéndolas sentir, ya estás más viejo, ¿no? O ya estás más vieja, o te ves más grande, etcétera, ¿no? Pero el anhelo de vivir más años no siempre conlleva que sea en las óptimas condiciones. Y ahí, el día de hoy, bueno, pues lo que vamos a hablar en este segundo escenario también, que tiene que ver con la vulnerabilidad. Todos en algún momento de la vida y al día de hoy somos vulnerables en algún aspecto. Todos, 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 todos. Sin embargo, eso no significa que todos hayamos sido vulnerados en nuestros derechos. Y muchos somos afortunados y a lo mejor no hemos enfrentado alguna condición de vulnerabilidad. Sin embargo, bueno, no así en el primer círculo de nuestras familias, donde con algunos de ustedes, creo que lo hemos platicado también, han sufrido por parte, no sé, de parientes cercanos y han visto cómo sus abuelos han sido despojados también de su patrimonio y de una vez aquí sin comprometer, pero bueno, también con el notario Paco Arce, hace rato estábamos platicando de otra actividad para que, si es de su interés, ojalá que así lo sea, sobre violencia patrimonial. Efectivamente, que es algo de lo que vamos a hablar rápidamente. Y como es un tema que independientemente de que sea mi línea de investigación, es un tema que me apasiona. Yo la verdad sí puse un cronómetro porque podemos estar hablando 3 horas del tema, pero no, también se trata de dar pie a los demás expositores. Entonces, bueno, la vulnerabilidad. Aquí hay un concepto que es muy puntual y habla sobre esta condición de desventaja en que se encuentra un sujeto, comunidad o sistema ante una amenaza o la falta de recursos necesarios para superar el daño causado por una contingencia. Viene a mi mente, por ejemplo, ¿recuerdan al inicio de la pandemia, esta discusión que se dio sobre todo, y se dio de manera muy fuerte en España, ante las primeras vacunas? ¿A quién se las suministrábamos? ¿A los jóvenes o a las personas mayores? ¿Recuerdan? Cuando empiezan a surgir las primeras vacunas, fue toda una discusión desde la bioética también y desde muchas otras disciplinas para analizar y qué se privilegiaba. Olvídense de las redes sociales porque, bueno, ahí la discusión también era, no, pues a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes tienen un futuro por delante, ¿no? ¿Por qué les vamos a suministrar una vacuna a una persona de 80 años, 85 años, que digamos ya está viviendo muy por encima de la esperanza de vida? Entonces fue toda una discusión y a final de cuentas lo más razonable por parte de las instituciones de salud, que también en nuestro continente fue así, es el privilegiar también a las personas mayores y sobre todo las personas mayores que estaban en las residencias, ¿no? Donde los contagios, bueno, pues se aceleraron y demostró una situación caótica y bueno, no, afortunadamente, bueno, pues sí, después ya hubo vacunas para todos los sectores y demás, pero tiene que ver con esta parte de la vulnerabilidad. Y frente a este escenario, efectivamente, las personas mayores eran y son más vulnerables que otros grupos de edad, ¿sale? Entonces, todos somos vulnerables, repito, en algún aspecto de nuestras vidas. Sin embargo, es poco probable que seamos o que sean vulnerados nuestros derechos frente a otros grupos que comúnmente y desafortunadamente se les vulnera, ¿no? Entonces, menciona Osorio que las personas son vulnerables por experiencias que los colocan en este tipo de situaciones de riesgo. Yo me adelanté y puse el caso de las vacunas en la época de la pandemia, pero sobre todo los recursos con los que cuentan para afrontar esta amenaza. La siguiente, Julio, por favor. Bueno, ¿quiénes son las personas mayores, no? Las personas mayores, de acuerdo con la ley de las personas mayores, la nacional y la del Estado de México, que además también, para aquellos que les interese este tema, la semana pasada en la legislatura se emitió ya se presentó una iniciativa con propuesta de decreto para modificar. Anteriormente la ley del Estado era la ley del adulto mayor del Estado de México. Y bueno, la semana pasada se presenta esta iniciativa, que aquí la traigo y bueno, quien esté interesado con muchísimo gusto se las
comparto vía digital, pero bueno, también parte de la modificación en el propio título, ¿no? Pero son aquellas personas mayores de 60 años que residen o están de paso por nuestra entidad. La siguiente, Julio, por favor. Entonces, para conceptualizar quiénes son. Para los programas sociales, ojo, se consideran como beneficiarios a las personas mayores de 65 años y en algunos a las mayores de 68, ¿sale? Pero bueno, la ley es todas aquellas personas mayores de 60 años. ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud a la violencia? La define como el uso intencional de la fuerza física o el poder amenazante o real contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o comunidad que ocasione o tenga una alta probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, alteración o privación, y amplía el concepto al incluir actos derivados de las relaciones de poder. La siguiente, por favor. Ahorita lo vamos a resumir. Y bueno, efectivamente, un panorama también que hay que puntualizar es que existen en el país más mujeres que hombres. La esperanza de vida le apuesta más, digamos, o la tenemos más las mujeres que los hombres. O sea, es decir, las mujeres vivimos más en promedio que los hombres. Y se debe a distintos factores, a distintos contextos y demás, ¿no? Pero ojo aquí, estamos frente a un futuro en donde la vejez tiene un rostro femenino, pero no nada más de que tenga un rostro femenino, sino también un rostro femenino en pobreza. O sea, ¿en qué condiciones estamos envejeciendo las mujeres en este país, ¿no? Y por ende, evidentemente, si tenemos cifras de las mujeres que son violentadas, bueno, pues imagínense en la etapa de la vejez, ¿no? Desafortunadamente, estas cifras permanecen o se acentúan. Y bueno, efectivamente, bueno, aquí hay una definición sobre violencia de género, pero me gustaría la siguiente, por favor, pasar. La presentación está disponible, se deja aquí en la facultad para quien la solicite con muchísimo gusto, pero lo que quiero era llegar a esta parte del maltrato, ¿no? Para que ustedes puedan advertir las diferencias de violencia y de maltrato, ¿no? Y el maltrato hacia las personas mayores es un acto único o repetido que causa daño o sufrimiento a una persona de edad o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce, ojo aquí, en una relación basada en la confianza. Y aquí hago un paréntesis. Los principales victimarios y violentadores de las personas mayores son las personas que están dentro de su círculo o núcleo familiar. Son los principales violentadores. Es decir, aquellas personas en donde los mayores han depositado o mantienen esta relación de confianza, que pueden ser, repito, sus familiares, sus cuidadores o cualquier integrante de esta red, algún vecino, algún amigo y demás, que haya depositado el mayor su confianza. Este tipo de violencia constituye una violación de los derechos humanos e incluye el maltrato físico, sexual, psicológico, económico, emocional, la violencia por razones también materiales, el abandono, la negligencia y el menoscabo grave de dignidad y la falta de respeto. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales tipos de maltrato? Bueno, pues aquí lo advierte también el INAPAM, que es el maltrato físico, psicológico, abuso sexual, abandono, explotación financiera o maltrato estructural. Por ejemplo, también los actos de omisión. Si la persona responsable de proveer, es un ejemplo, los cuidados o las medicinas a una persona mayor y sabiendo que debe de recibir una pastilla durante la mañana, la otra pastilla durante la noche y demás, ¿no? Y sabiendo, o sea, con toda la intención o dolo que puede causar algún agravio sobre la persona mayor y no lo hace, no le provee sus alimentos o sus medicamentos, eso también es un tipo de maltrato. Entonces, hay circunstancias de la vida cotidiana donde nosotros podemos ser observadores, participantes o no participantes, pero que efectivamente, y que bueno, a lo mejor ya me estoy adelantando a las conclusiones, pero si su conciencia les dicta a ustedes que eso no está bien, probablemente no lo esté, ¿no? Es que sabiendo que mi tía tenía la consulta en la mañana y no hubo nadie
o sus principales responsables, su núcleo primario, digamos, que la llevara, que le procurara los cuidados al tío, etcétera, y sin la conciencia de ustedes saben que eso no está bien, probablemente no está bien, y efectivamente es un tipo de maltrato. ¿Cuáles son los datos, fíjense, del maltrato? Porque además este es un escenario que tenemos que considerar y bueno, pues podríamos dar toda una plática sobre las proyecciones demográficas, pero estamos hablando que para el 2050 el número de personas mayores de 60 años será mayor al número de nacimientos o el número de personas menores de 15 años. Es decir, el grupo de edad, y esto es del 2015 al 2030, no nada más en nuestro país, sino en toda la región, el grupo de personas mayores de 60 años se incrementará de una forma, por ejemplo, del 12 al 16%. ¿Esto qué quiere decir? Transitamos de más de 900 millones de adultos mayores a más de 1.400 millones. O sea, más o menos 500 millones de personas mayores en esta década. O sea, de aquí al 2030. ¿Sale? Entonces, bueno, los datos lo dicen. Y en 2037, cuando todos y cada uno de los alumnos, acoto, no nada más de mis compañeros, colegas, pero de los alumnos, tendrán alrededor de 40 años, o sea, en el 2037, si no me salen mal las cuentas, sí, más o menos, 6, 7, 13 años más, bueno, estarán en los 30, ¿no? Más o menos. Digamos que se transitará en ese periodo del 2015 al 2030, la proporción de personas mayores sobrepasará a los menores de 15 años. Y bueno, retomo. 1 de cada 6 personas adultas mayores en todo el mundo sufre de abusos, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las cifras, los tipos de abuso que ya vimos. El psicológico es el más generalizado. El no tomar en cuenta a la persona mayor, que además está consciente y se da cuenta de que no es tomado para las decisiones en familia. Tú no sabes, siempre dices lo mismo. Ay, no, ya cállate. Ay, es que eso ya lo dijiste 3 veces, etcétera, etcétera. Es un tipo de maltrato reiterado que a final de cuentas lo que hace es ir aislando a la persona mayor de las decisiones en familia. Y bueno, los datos sobre 1 de cada 24 casos de maltrato no es denunciado. ¿Cuál es la constante en el caso de las personas mayores? Y ya voy a acelerarle un poco, ¿no? Que es cómo voy a denunciar a mis nietos. ¿Cómo voy a denunciar a mis hijos? Pero es que ¿cómo voy a denunciar a la esposa de mi nieto? ¿Cómo voy a denunciarlo? Entonces, bueno, ese es el principal obstáculo para denunciar el abuso que sufre, ¿no? Y bueno, efectivamente el 90% es maltratado por sus propios hijos. La siguiente, por favor, Julio. Algunos datos sobre el maltrato, hablamos ya de la negligencia, me adelanté a la última frase, y algo que nos ha, bueno, socialmente ha servido son los canales de denuncia. La siguiente, por favor. Bueno, estos son algunos factores de riesgo antes de hablar de los canales de denuncia de redes sociales. Los factores de riesgo es la dependencia de su cuidador o cuidadores. Hay toda una discusión, no nada más en el ámbito académico, sino también en la administración pública sobre esta iniciativa del Sistema Nacional de Cuidados. Y es bien importante. ¿Por qué? Porque se pone la atención en las personas cuidadoras, todos aquellos que están a su cargo, que además también ahí existe una feminización de los cuidados, en donde suelen ser las hijas mayores, suelen ser las hijas divorciadas, aquellas que nunca se casaron, las que están a cargo del cuidado de los padres. Así sean en un núcleo de 5, 7, 8 hijos, no importa, la carga suele ser no distribuida entre los demás, sino nada más para una integrante de la familia, ¿no? Las condiciones mentales del cuidador, la relación no sana por los propios familiares, también una falta de supervisión en las instituciones de asistencia privada. Lo que les decía hace un momento de la denuncia en las redes sociales. Yo les traje un caso lamentable de muchos casos. Esto sucedió en Nezahualcóyotl, pero hay desafortunadamente en distintas delegaciones, municipios de nuestro estado, etcétera, que son denunciados vía ex. Y, por ejemplo, este señor, quien es sacado de su habitación porque estaban limpiando, pero vean en qué condiciones
están. Entonces, las redes sociales han servido para hacer este tipo de denuncias donde los vecinos o algún agente externo denuncia las condiciones de maltrato de las personas mayores, ¿no? Y para finalizar, la siguiente, por favor, Julio. ¿Cuál es la efectividad de los derechos? Ya no me voy a meter tanto aquí. La siguiente, por favor. Desafortunadamente, vivimos en un clima de impunidad. Por ejemplo, en el Estado de México, solo el 5.40% de los delitos son denunciados. El 0.69 son resueltos. Esto significa que más del 90%, que es la cifra a nivel nacional, o sea, no estamos exentos, de los delitos cometidos en la entidad quedan impunes. Por ende, en el caso también, no es la excepción, de los delitos contra las personas mayores, que es como digamos, lo principal a enfrentar. La siguiente, por favor, y ya casi la última. A manera de conclusión, ¿qué proponemos? ¿O qué se propone? Bueno, el respeto a las personas mayores surge desde el hogar. O sea, esta es una condición. Si ustedes no respetan a sus bisabuelos, a sus abuelos, a los tíos abuelos o a cualquier integrante mayor de su familia, es una actividad violenta que se va a reproducir en otras esferas, pero también este respeto surge efectivamente desde la familia, ¿no? O sea, yo sé que las relaciones en cada familia pueden ser un poco, o comunicaciones más o menos claras, pero sí el advertir que se le están violentando a un integrante de mi familia, bueno, esa es una, ¿no? Ser observadores también de lo que pasa a nuestro alrededor y de verdad son pequeñas acciones en la vida cotidiana. Si yo cedo el asiento del transporte público, el asiento mientras estoy esperando un turno, si estoy en la fila de una tienda de conveniencia y le cedo el turno al adulto mayor, son pequeñas acciones que van sumando para visibilizar a este grupo de edad. Dos, hay en esta me detengo, una propuesta muy puntual y muy clara que, bueno, si alguien que tenga en sus manos hacer llegar a la legislatura local y a la Comisión de Grupos Vulnerables de la legislatura, que faltó aquí, porque hay un comité para las personas adultas mayores y hay la intervención de la Fiscalía. Sin embargo, bueno, desde la academia se les hace una propuesta muy puntual que es la creación de una fiscalía especializada para atender los delitos contra las personas mayores. Entonces, bueno, esa es como la propuesta, así como existe contra violencia de género, bueno, pues una especializada para la atención de los adultos mayores. Entonces, bueno, por mi parte, creo que sería todo. Yo quedo atenta, no sé si haya después un espacio para preguntas y respuestas, pero bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Gaby Fuentes por su gran ponencia. Podemos ver cómo, en principio, la vulnerabilidad todos la podemos sufrir o sentir, pero también todos podemos estar expuestos. Hay distintas formas de maltrato, pero sobre todo este tipo de vulnerabilidad es una en la que probablemente todas y todos podamos llegar, y esperamos que así sea en algún momento. De ahí la importancia de analizarla. Ahora damos pauta a la doctora Lulú Morales Reynoso. Les platico, vamos a llevar a cabo las 3 intervenciones de las doctoras y el doctor y posteriormente abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Hola a todos. Rescaté esto que tenía en mi cubículo y la verdad es que creo que nunca había tenido tanto sentido como en este tema que escogí para que tuviéramos esta ponencia. Y bueno, primero quisiera dar las gracias a la maestra María José Bernaldez pues, por habernos invitado a poder participar aquí. Creo que el que podamos discutir, aunque seamos profesores y alumnos en el aula, aquí la dinámica se da de manera diferente y entonces creo que eso también nos ayuda para redimensionar muchas cosas, ¿no? Y pues también agradecerle al doctor Alfredo García Rosas, que es el del Comité de Género, y a la doctora Gaby Fuentes, y por supuesto a nuestro subdirector académico, al doctor Jorge Vázquez Caicedo. Bueno, esto, les digo, me lo encontré
y tiene un contexto un poquito diferente. Ahorita no sé si se alcance a ver, les digo qué es lo que dice. Porque normalmente nosotros tenemos una idea de que pues, los adultos mayores merecen descansar, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya llevaron toda una vida de trabajo y como decía la doctora Gaby, pues han estado pues atendiendo su casa, muchas veces en el caso de las mujeres, sobre todo en las de la generación que en este momento son adultas mayores, ¿no? También en el caso de los hombres que estuvieron todo el tiempo fuera de su casa trabajando y proveyendo para su familia, y ahora pues llegó la hora de descansar y de estar en paz y de poder disfrutar los que la tienen, su pensión, y los que no, pues al menos el apoyo de sus familiares, ¿no? Que ya vimos que en muchas ocasiones pues no se da en las mejores condiciones ni se da, ¿no? Sin embargo, también nos vamos dando cada vez más cuenta de que la medicina, así como nos ha traído avances para curar enfermedades, pues también nos ha traído avances para que nosotros estemos cada vez mejor y para que podamos seguir activos incluso cuando somos más grandes. Si eso no quiere decir que no seamos más vulnerables, por supuesto que sí lo somos, ¿no? O sea, todas las personas, conforme vamos creciendo, somos más vulnerables. También puede darse el caso de que seamos más vulnerables por ser jóvenes, pero como eso es materia de otra discusión, vamos a hablar ahorita un poco sobre lo que tiene que ver con los adultos mayores. Bueno, específicamente, y como se trataba de un tema del Comité de Género, a mí me gustó recuperar esta noticia porque es casi una noticia muy, muy reciente de una situación que ocurrió en Suiza, pero que creo que nos toca a todos también. Sobre todo porque es a las mujeres adultas mayores a las que más les afecta las condiciones del cambio climático. Y creo que además pues es un día adecuado porque hoy es el Día de la Tierra, desde 1971, 71, creo que 70, se instauró el Día de la Tierra y entonces pues hoy es un buen motivo para poder mezclar un poco los dos temas, ¿no? Entonces, la ponencia, que más bien es como una invitación a que podamos investigar sobre esto, es adultas mayores y vulnerabilidad en el cambio climático, ancianas por el clima y su lucha contra la inacción del gobierno suizo, ¿no? Dice, ya les dijo ancianas. Pues sí, porque así se llaman, ¿no? O sea, ellas, así es como se pusieron en su asociación, son las Kleine Seniorinnen. Ahorita vamos a ver qué es lo que ellas hicieron y voy a poner el reloj también porque espero ser breve en la exposición y que no me vaya a tardar mucho, así como en clase, por ejemplo. Bueno, ok. Bien, y por eso traje esta presentación así para acotar. Se dice, el 9 de abril de 2024, el tribunal, o sea, acaba de ser, no tiene ni un mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo condenó a Suiza por violar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que protege el derecho a la vida. Fíjense qué duro es esto, ¿no? Primero, ¿por qué Suiza? O sea, bueno, ya sé que no es Dinamarca, que es la que está de moda poner como ejemplo de lo máximo, pero Suiza es como uno de los países más avanzados, más razonables, más civilizados que hay, ¿no? Y resulta que es el primer país condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violar derechos humanos, pero sobre todo por violar el derecho a la vida, que en teoría, pues, ya sabemos que todos los derechos humanos tienen la misma jerarquía, ¿no? No sé si se los han enseñado a todos, porque aquí hay alumnos de todos los grados, pero después lo verán que todos tienen la misma jerarquía. O sea, no es más importante la vida que la libertad, no es más importante la libertad que la religión, que la salud, pero claramente en ciertas situaciones sí lo es. O sea, no lo es en abstracto, pero sí lo es en algunos casos, ¿no? Y ahí es cuando los tribunales tienen que decidir, pues, qué derecho tiene que estar, al menos en algún caso, no por encima de otro, pero sí ceder frente a otro, ¿no? Y en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decidió que el gobierno suizo estaba violando ese derecho, ¿no? La siguiente, por favor. Esa violación, fíjense, consistió en la inacción del Estado suizo ante el cambio climático. Es decir, fue una violación, pero por omisión. El gobierno suizo no ha hecho lo que tiene que hacer para mitigar el cambio climático. Y esa falta de acción viola los derechos humanos de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De acuerdo con el máximo tribunal, el órgano judicial europeo en materia de derechos humanos, esto pone en peligro la salud y la vida de las personas.
¿Y por qué se dio esta situación? O sea, ¿cómo llegó a pronunciarse el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema? Pues fue gracias precisamente a estas personas, ¿no? La que sigue, por favor. Y fueron las autoras de la demanda, las Climas en Orinen, ¿no? Entonces, ¿qué son las Climas en Orinen? Bueno, pues es una asociación de mujeres mayores, en promedio tienen 73 años, muchas de ellas tienen más, o sea, algunas tienen 80, 85 años, algunas tienen un poquito menos, y lo que ellas hicieron en una asociación con Greenpeace, que fue quien les estuvo también apoyando para esto, fue expresar su molestia porque el gobierno no hacía lo suficiente para que ellas pudieran estar protegidas del cambio climático. Desde todos los años oímos que cada año es el peor año del cambio climático, ¿no? Eso quiere decir pues que vamos avanzando, nunca es el menos, o decir, ay, pues este año hizo menos calor que el año pasado, pues no, siempre va en aumento, en aumento, en aumento. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que las primeras víctimas del cambio climático pues han sido las personas mayores. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya no está diseñado para poder resistir por cuestiones de inmunidad, sobre todo, o del fallo del sistema inmune. Cuando nos vamos haciendo más grandes, pues este se nos va haciendo más defectuoso, pues porque ya está más usado, ¿no? O sea, por eso hay que cuidarlo más, ¿no? Finalmente. Es lo que, perdón, es lo que le dice un tío que es médico a mi mamá, le dice que ella se siente de 16, pero que tiene que pensar que su corazón tiene 80 años, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué tienes de 80 años en tu casa? Pues así está, ¿no? Y dice, y así todo su cuerpo, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarlo porque, pues, sí puede durar todavía y puede estar bien, pero pues hay que estarlo vigilando, ¿no? Es como si nosotros, pues en lugar de que alguna reja que tenemos en nuestra casa de hierro la estemos pintando cada año, le lijemos, le quitemos el óxido, pues la dejemos allá afuera a que se moje todo el tiempo, pues ya acaba todo oxidado. Pues un poquito así es como lo que sucede con nuestro organismo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos cuidamos y el que nos echa agua es otro, ¿no? Y entonces eso es más o menos lo que va sucediendo aquí. Es decir, estas personas tienen un gran cuidado de ellas mismas y además son muy conscientes de la importancia de ser autónomos cuando uno es un adulto mayor. Porque si no pasan toda la serie de situaciones que estuvo platicando la doctora Gaby, ¿no? A veces no depende de uno. ¿Por qué? Porque puede ser que de repente no podamos caminar. O sea, aunque nos hayamos cuidado, algunos tenemos cuestiones genéticas que pueden hacer que mucho más pronto estemos en una silla de ruedas, o a lo mejor simplemente que tengamos que usar un bastón, ¿no? O por un accidente que hemos tenido. Cuando uno es viejo, pues se agrava, ¿no? No es lo mismo que cuando uno está más joven. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que nosotros cambiamos, pero nuestro entorno a veces no. Y nuestro entorno sigue diseñado, y creo que eso, si están algunos de mis alumnos aquí, bueno, si ellos nos lo hemos platicado en clase, está diseñado no para los adultos mayores, sino para personas promedio. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil y más barato usar cosas promedio. O sea, es más difícil que nosotros hagamos que la estructura del espacio público, por ejemplo, o incluso del espacio privado, pues le quede a cada persona, ¿no? Al menos a cada grupo de edad. Es más fácil hacer algo estándar y que cada quien se vaya acoplando, ¿no? Y entonces eso es lo que sucede con los adultos mayores, ¿no? O sea, para ellos les cuesta mucho más trabajo hacerlo. Pero además resulta que a las mujeres nos cuesta todavía más trabajo. Así como las mujeres somos más resilientes o más aguantadoras para muchas cosas, pues también somos menos para otras, ¿no? Y entonces, al cambio climático nosotras respondemos peor. Probablemente porque tenemos un sistema inmunológico mucho más, no más defectuoso, sino menos fuerte. ¿Y por qué? Pues porque a lo mejor no rechaza, igual que el de los hombres, intromisiones del exterior, ¿no? O está diseñado para no ser tan agresivo de entrada porque tiene que albergar a otra persona adentro. Para eso está diseñado, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un sistema que está hecho para eso, pues no puede, ¿cómo les diré? Responder de manera tan agresiva al exterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene que aceptar algo que no es en realidad parte de uno, ¿no? Y al hacer eso, pues implica que todo ese tipo de situaciones, pues haga que el caso de las mujeres en esta situación, pues sea más complicado, pues por ese compromiso que hay del sistema inmunológico, ¿no?
Y así como esto que les estoy platicando muy mal, porque no lo estamos haciendo con datos médicos, sino simplemente para poderlo platicar, pero sí los hay. Las Clima Signorini fueron con el gobierno suizo y les dijeron, miren, todas estas acciones que ustedes no están realizando, a nosotras nos están afectando más que a otros, ¿no? Porque además resulta que, bueno, creo que eso ya algunos ya lo saben, uno tiene que estar afectado o interesado para poder interponer una demanda. Todavía no hemos evolucionado al grado de que en todos los temas, en algunos sí, pero o que en todos los temas y que en todas las situaciones, las personas podamos quejarnos de alguna ley, de alguna acción, de alguna política pública y que resulte que esa sea aplicable para todos. Nada más tiene que ser para nosotros. Y ahora con los cambios que se han hecho en la ley de amparo, pues menos, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno no demuestra que a uno le hizo daño, pues entonces no pasa, ¿no? Es como un poco un sistema jurídico más egoísta en el sentido de que, no, tú solo puedes quejarte de lo que te afecta a ti y no de lo que les afecta a los demás, ¿no? Pero la gran ventaja aquí, ¿le pueden regresar un poquito? Es que, no, ya lo había dicho, perdón, sí. Aquí lo más curioso es que, pues en el caso de ellas, abarcaba todo el espectro si lo hacían, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son la cadena más débil finalmente de todo este esquema del cambio climático. Y entonces ellas empezaron a documentar cómo las lastimaba la contaminación, cómo el hecho de que no pudieran respirar aire les afectaba a ellas más, cómo el que no hubiera un espacio suficiente para que las personas pudieran desarrollarse de manera adecuada también les afectaba más a ellas. Es decir, empezaron a documentar cómo las olas de calor, las inundaciones, no sé si ustedes recuerden que hace unos 2 o 3 años murieron varios ancianos en un pueblito en Alemania porque no pudieron salir del asilo en el que estaban. Eso sí fue una verdadera desgracia, un accidente, porque nadie hubiera imaginado que en un pueblito en la montaña iba a llegar el río, un riachuelo que tenían se convirtió en un río parecido al Amazonas, acabó con todo y no los alcanzaron a sacar, porque además estaban en el piso de abajo, pues para que pudieran moverse con mayor libertad, ¿no? Porque si no, así no tenían que subir las escaleras. Entonces algo que era una cuestión positiva, pues se tornó en, pues se murieron ahogados porque nadie los pudo ir a sacar y algunos de ellos no podían moverse, ¿no? Pero eso, bueno, sí fue una desgracia y un accidente que quizá no podía haberse prevenido esa situación, pero sí podría haber sucedido que haciendo trabajos para el cambio climático, ese río nunca se hubiera hecho de ese tamaño, porque los retos que le impone a uno el cambio climático son esos, ¿no? Es cómo nos afecta a nosotros, pero no de manera inmediata. Y si hay impunidad, como decía la doctora Fuentes, en los casos donde está bien claro quién fue, ahora imagínense en estos casos donde los responsables, pues somos todos, ¿no? Porque todos en determinado momento contribuimos a esto, ¿no? Bueno, las Clima Signorini se lucharon 8 años para lograr que el gobierno suizo reconociera su vulnerabilidad por ser mujeres y ancianas. ¿Por qué 8 años? Porque primero tuvieron que agotar todas las instancias. Ustedes a lo mejor ya han oído hablar eso de que hay que agotar la instancia. Es decir, si aquí el doctor Jorge Vázquez les hace algo, ustedes no pueden irse directamente así a la Comisión de Derechos Humanos. No, o sea, primero hay que darle la oportunidad de decirle, mire, doctor, pasó esto. A lo mejor no lo había hecho de adrede, ¿no? Pues me di cuenta de tal. Bueno, y si no, pues entonces uno va con la directora. Y si la directora en ese caso, pues uno va con el rector. Y si no, bueno, así va subiendo todo, ¿no? Pero tienen que agotar la instancia, es decir, hay que agotar todas las instancias y no saltárnosla para llegar así a la más. No vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por algo que haya hecho el doctor aquí en el salón, por ejemplo, ¿no? O yo, o la doctora Gaby, ¿no? No, primero tenemos que hablar con las personas. Y por eso ellas se tardaron 8 años. Y por eso varias demandas parecidas de jóvenes portugueses que decían que los incendios forestales estaban poniendo en jaque su futuro, y las de un alcalde francés que su pueblo pues lo devoró el mar. Ya no existe su pueblo porque el mar subió y se lo comió. Es algo muy parecido a lo que sucedió en una comunidad en Tabasco aquí hace muy poco. No prosperaron porque no habían agotado la instancia, pero ellas sí agotaron la instancia. Y el problema es que esto no tendría que haber llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni tendríamos nosotros que conocer quiénes son las Clima Signorini, ni tendríamos que saber nada, porque en su momento el gobierno suizo debió haberlo arreglado. Pero adivinen qué les dijo el gobierno suizo. Que se fueran a tejer a su casa. ¿Los puede regresar, por favor? Eso se los dijeron. Y entonces, fíjense, no nada más pasa
que no les hicieron caso, sino lo que decía precisamente la doctora Fuentes. O sea, claro, ya son viejas, ya qué les importa, ¿no? Al contrario, que den gracias de que lograron vivir hasta ahora. A lo mejor nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Les dijeron, ustedes ya están grandes, tienen que descansar, merecen descansar, váyanse a su casa a tejer, porque ni siquiera fue una cosa así, al parecer, intencional, ¿no? Mm. Pero bueno, ahora sí que menos mal que no lo hicieron, ¿no? Y entonces, pues lo que ellas hicieron fue, pues seguir con esta demanda y ganaron. Ujú. Y lo que demostraron fue que hay evidencia científica irrefutable de que el cambio climático a quien más afecta es a las mujeres adultas mayores, ¿no? Y que son las más vulnerables. Y pues ahorita se imaginarán, si lo buscan en algún momento en las noticias, fue un shock absoluto para el gobierno suizo, que un gobierno que es cierto hace muchas cosas bien en este sentido, pues se le haya condenado pues por violar derechos humanos, ¿no? Y sobre todo por violar el derecho a la vida y violar el derecho a la vida de las personas más vulnerables en la sociedad, ¿no? Y lo que deja esto, pues es un antecedente muy fuerte porque, pues pasa lo mismo que aquí, ¿no? Es decir, esto no es válido para todos los países europeos, a pesar de que haya sido en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero sí le abre la puerta a todas las demandas que en determinado momento, así es, pueden hacer el resto de los países que forman parte de la Unión, ¿no? Y pues bueno, es lo que yo quería platicar con ustedes. Creo que fue algo muy interesante. Y ellas lo que decían era que, de hecho, creo que está interesante para que uno pueda trabajarlo. O sea, esto más bien una noticia que yo había visto y me pareció que era especialmente adecuada para esta mesa. Pues primero porque pues tenía que ver con el tema del cuerpo académico, con el tema de la doctora Gaby y con una cuestión de género, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí son las mujeres las más afectadas, ¿no? Pero también es cierto que precisamente por eso fueron las más escuchadas dentro del tribunal y ahora tuvo un impacto tremendo porque lo que ellas decían es, nosotros no tenemos a lo mejor más de 10 años, si nos va bien, ajá, pero las otras personas que vienen detrás de nosotros, los jóvenes, ellos van a tener que vivir todavía peor porque ellas finalmente vivieron en un contexto distinto, ¿no? Y entonces mucho más sano que todos nosotros. Cada vez es más difícil que podamos evaluar todas esas repercusiones que tiene la contaminación en nosotros, ¿no? A mí yo no quiero ni pensar cómo nos va a ir después. No sé, es como, porque uno lo puede ver, ¿no? A veces esto sucede y uno no lo ve. Yo les apuesto a que en Suiza no se ve la contaminación. Pero aquí no es que la veamos, yo no me acuerdo ya ni cómo es el volcán. No sé ustedes, pero ya no se ve. Y bueno, salimos aquí, que siempre se ve así precioso aquí afuera del edificio, ya no se ve el volcán y no se ve por la contaminación. Uh-huh. Y pues en realidad creo que si el gobierno suizo no hace muchas cosas para mitigarlo, pues a lo mejor el nuestro tampoco hace tantas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa que ellas ganaran, como les decía, por esta situación, ¿no? Y bueno, otros han retomado esto y ahora son los más jóvenes, ellos dicen, los que les van dejando la batuta, pero es una idea de que el ser viejo, el ser mujer, no significa que uno no pueda hacer cosas, ¿no? Y por supuesto que ellas merecen todo el cuidado que se les pueda dar, pero también aquellas personas que no lo pudieron hacer porque están, como le dice la doctora Gaby, encerradas en una casa, encerradas en una residencia, sin acceso al mundo exterior, a que se les pueda ayudar. Y entonces creo que es un ejemplo de cómo todos podemos, sin importar la edad, cuidarnos, pero por qué tenemos que cuidarlos más a ellos. Y bueno, pues ahí está Annie, que es la que está a la derecha con Greta Thunberg, que ustedes ya a lo mejor la conocen. Es una activista sueca, es más o menos de su edad, un poquito más chica a lo mejor. No, es más o menos de su edad, yo creo. Por ahí. Y ella lo que dice es, ¿para qué voy a la escuela? ¿Para qué voy a estudiar en la escuela algo? Y eso se hizo famoso las huelgas por el clima. Pues sí, ya no va a haber un mundo donde yo pueda ejercer, ¿no? Lo que vaya a aprender en la escuela. Y bueno, creo que en ese punto, pues nos hace una llamada de atención en ese sentido, ¿no? Pero pues lo que nos dice es, no importa cuánto tiempo nos quede, pues siempre podemos hacer algo. Y por eso rescaté esto que tenía en mi cubículo. La verdad es que era de mi hija.
Dice, well-behaved women rarely make history, que es algo así como las mujeres bien portadas, pues rara vez hacen historia, ¿no? Y entonces, pues lo hicieron porque no se fueron a tejer, finalmente, ¿no? Y bueno, pues yo la verdad me lo llevé porque ella ya lo iba a tirar a mi cubículo, pero creo que ahora ya no lo voy a tirar y lo voy a poner ahí espero que algún día, que ya no está tan lejano, cuando sea un adulto mayor, pues uno pueda seguir activo así, ¿no? Haciendo ese tipo de situaciones. Y bueno, hay una página que es la de las climas en orinen, que es muy interesante y que todos podemos ver, pero además creo que esto es interesante porque abre la puerta a la idea de que si los derechos humanos son de todas las personas, pues no deberíamos de tener regulaciones diferentes, ¿no? Y no debería de haber personas de primera o de segunda, ¿no? Y si nuestros gobiernos no nos cuidan, pues así es como nos consideran, ¿no? Ni deberían de ponernos en la disyuntiva de tener que escoger entre respirar aire puro o tener empleos, ¿no? Yo creo que se podrían tener las dos cosas, ¿no? Finalmente, a veces esa es en la encrucijada en que nos ponen y la verdad es que es como se dice en lógica un falso dilema, ¿no? Bueno, pues eso sería todo y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lulú Morales. Podemos ver cómo la doctora Lulú toma un tema muy específico en el marco precisamente de las personas de la tercera edad y vemos cómo un acto de impunidad puede afectar a cierto grupo vulnerable. Pero también esto nos permite abrir un panorama y ver el cambio de cultura, el cambio de formas, el cambio de modos. Vemos allá cómo nos pasó una manifestación que no fue cualquier tipo de manifestación, que incluso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y también para que independientemente del tema y al margen del mismo podamos ver cómo en nuestro país se llevan a cabo o no las protestas, marchas y manifestaciones. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, sino simplemente un tipo de cultura distinta, me explico un tipo de forma distinta. De nosotros depende, de nuestras investigadores e investigadoras, de ustedes como estudiantes, en su momento como profesionistas, decidir como qué tipo de sociedad queremos. ¿Me explico? Ahora bien, para cerrar esta primera intervención, vamos a dar pauta para escuchar al doctor Alfredo García Rosas. Gracias. Bien, buenos días a todas, a todos, a todes. Y antes de comenzar, pues solamente quiero agradecer infinitamente a mis compañeras, colegas y amigas también, que hace 10 años que yo llegué a esta universidad, fueron dos de las personas que con una sonrisa me recibieron y que hasta este momento siempre han estado conmigo compartiendo gratos momentos y que cuando tengo la necesidad de pedirles que me auxilien en cuestiones académicas, siempre gustosamente tanto Gaby como Lulú están ahí para apoyarme. Muchísimas gracias a las dos y en nombre también de nuestra directora, que es la presidenta del Comité de Género, y yo como responsable del mismo a partir de este año. Bien, yo también voy a poner el reloj porque si no me sigo. Los que han sido mis alumnos lo saben. Y entonces, yo voy a hablarles sobre un proyecto de investigación que tuve en torno a la vejez y la homosexualidad como formas de violencia en este grupo social a partir de dos realidades, la mexicana y la española. ¿Y por qué decidí la mexicana y la española? Por una simple y sencilla razón. Porque investigando en España, en Madrid específicamente, se encuentra una asociación que tiene más de 15 años funcionando y que ha hecho un trabajo verdaderamente único en todo el continente europeo, a tal grado que hoy día la Fundación 26 de Diciembre, que es la que podemos ver ahí su logotipo, la Fundación 26 de Diciembre hoy día cuenta con el auspicio de los fondos europeos para los derechos humanos. Ha sido un trabajo enorme el que ha hecho esta fundación y lo que me interesaba era ver cómo ocurría el hecho de ser adulto mayor, pero además con una condicionante más, ser parte de la diversidad sexual. En este caso fue dirigido únicamente a hombres homosexuales. Y entonces me puse en contacto con la Fundación 26 de Diciembre y hace 2 años tuve la oportunidad de estar con ellos en Madrid. Por favor, Y aquí les muestro parte de lo que era, ojo, lo que era la sede en el barrio de Lavapiés.
Esta era la sede de la Fundación 26 de diciembre. Era un espacio muy pequeño porque les comento, ellos comenzaron a partir del fundador que es Federico Arriola, que en algún momento, cuando él tenía 30 años, se quedó sin trabajo. La ironía es la siguiente. En España, el índice de natalidad es al revés de nosotros. Va retrocediendo en lugar de ser mucho mayor. Entonces, ha llegado momentos en la historia reciente española en donde han tenido que cerrar las escuelas porque no hay niños. Entonces, literalmente, pues se quedan sin empleo los profesores. Federico es profesor a nivel primaria y entonces, pues se quedó sin trabajo porque la escuela donde trabajaba, en el pueblo donde él vivía, en donde él trabajaba, pues tuvo que cerrar porque no hubo niños. Y entonces él, ante este momento en donde está esperando la transición de que lo reubiquen a otro espacio, pues se pone a pensar, bueno, tengo 30 años, además soy gay, híjole, tengo que regresarme a Madrid y ¿ahora qué voy a hacer? Porque ya tengo 30 años y entonces, pues cuando sea viejo, ¿qué voy a hacer? Si ahorita a los 30 años me quedo sin trabajo, voy a tener que cobrar el seguro de desempleo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ser de mí si en el futuro no tengo una pensión, porque no era nada seguro, pero además estoy solo, nadie va a ver por mí, y la realidad social española es muy diferente a la mexicana? Les hago este breve comentario. La gente en España, desde muy joven, empieza a pensar a futuro a qué residencia voy a internarme cuando yo tenga una determinada edad. No voy a necesitar, si yo estoy casado y tengo hijos, yo no voy a necesitar que mis hijos en algún momento agarren y muy amablemente me lleven al asilo y me depositen ahí. No, yo solito agarro y decido a dónde voy y dónde voy a estar. Y entonces él comienza la reflexión y dice, si yo tengo que en algún momento determinado insertarme en una residencia, pues va a resultar que voy a tener que volverme a meter al closet, porque en la residencia no me van a aceptar con mi condición de homosexualidad. Y a partir de esta reflexión, Fer, por favor, hijo, les digo, este es el espacio que era muy pequeño de la fundación. Por favor, la que sigue. Esta es una obra conjunta hecha por los adultos mayores de la tercera, los adultos mayores homosexuales de este espacio. La que sigue, por favor. No, ese es José Ignacio, no, la que sigue. Ahí. Esta es la entrevista que tuve con Federico, que como pueden ver, pues ahora ya está en la etapa de ser adulto mayor, obviamente. Pero lo que empezó como una idea entre él y sus amigos de crear un espacio de día en donde la idea era que cada quien llevara un alimento y poder comer con los adultos que se sintieran en este espacio, en esta situación de vulnerabilidad, en un espacio donde no se sintieran violentados y donde pudieran hablar de las mismas cosas. Eso es lo que se conoce como una casa de asistencia de día. Así empezó el proyecto. Y entonces todos llevaban lo que podían, obviamente, llevaban comida, hacían una gran mesa en ese pequeño espacio. Y entonces toda la gente del barrio de Lavapiés, que es un barrio muy popular en Madrid, es un barrio obrero, la gente empezó a ir y a partir de ahí comenzó 26 de diciembre. ¿Por qué le pusieron el nombre de 26 de diciembre? Porque es muy significativo. Fue el día en que el Congreso en la nueva República Española eliminó a la homosexualidad como un delito. Por eso es que se decidió que fuera el nombre 26 de diciembre. Y entonces, bueno, pues empezaron así. Obviamente comenzaron a buscar patrocinios para crear un espacio mucho mejor y a lo largo del tiempo empezaron a tener, sobre todo de la gente dedicada a la cultura y las artes, comenzaron a tener muchos apoyos, muchos patrocinios, muchas de las actuaciones que estas personas llevaban a cabo, los fondos los dedicaban a la fundación. Y así fue como Federico empezó a crear este espacio de inclusión única y exclusivamente en Madrid. De ahí empezó a trasladarse hacia otras provincias de España, básicamente en Barcelona, pero hoy día, que esto es lo más increíble de todo,
Yo llegué en plena etapa de mudanza porque el espacio se quedó chico. Madrid está considerada en el mundo hoy día la capital más inclusiva de todo el mundo. En Madrid la gente tiene, a pesar de que hay es un gobierno de derechas el que tiene la ciudad de Madrid, la Comunidad de Madrid también, bueno, pues es una de las ciudades más inclusivas en este sentido en torno a las diversidades. Y bueno, pues obviamente parte de lo que ha tenido que luchar él es que el reconocimiento del gobierno local, del gobierno de Madrid, hacia esta asociación fuera un éxito. Lo lograron, y no solamente eso, sino que lograron que les dieran también fondos, que les dieran dinero para poder llevar a cabo este ejercicio. Esto no quiere decir que sea todo lo que han hecho. Dentro de la propia asociación han tenido la posibilidad de que pues muchas de las personas que han tenido, es uno de los ejercicios sociológicos que han llevado a cabo, que me parece realmente fantástico, muchas de las personas que han quedado solas en un departamento, en un piso, que son muy grandes, lo que buscan es a otras personas en su misma condición, y entonces hacen un estudio a través de psicólogos para ver si son susceptibles de poder convivir entre ellos. Si esto es posible, en un piso han llegado a convivir hasta 4, 5 o 6 personas, y eso les ha permitido que económicamente puedan tener la posibilidad de tener un buen nivel de vida, pero además, y por si sobre todo fuera esto, que tengan la posibilidad de estar con otra persona que habla las mismas cosas, que entiende las mismas cosas, que vivieron las mismas cosas. Esto ha sido muy importante porque Federico no solamente se quedó ahí, sino que acudió a las universidades. La Complutense de Madrid, si regresas un poco, por favor, hijo, en el anterior, donde estaba en la que sigue. Ahí, no, la anterior. El doctor Ignacio Pichardo Galán es el director de la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Universidad Complutense de Madrid. Él, obviamente, conjuntamente con Federico, han creado lo que hoy día es el máster en estudios LGBT, que es una cosa muy importante dentro de la Comunidad Europea, tiene auspicio de la Unión Europea, pero por si fuera poco, José Ignacio ha logrado que los alumnos de trabajo social, psicología y ciencias políticas lleven a cabo sus prácticas profesionales y su servicio social a través de la Fundación 26 de diciembre. ¿Qué es lo que hacen? Van a estos espacios, pueden ser los pisos de las personas o en la propia asociación, y sirven como enlace social hacia las realidades que se están viviendo en el Madrid de hoy día. Obviamente pueden desde ayudarlos a, como decía la doctora Gaby Fuentes, desde las cuestiones más básicas como es el suministro de medicamentos hasta la limpieza de las personas. Se dedican a bañarlos, a asearlos. Es una labor verdaderamente fantástica. Es una forma a través de la cual la Universidad Complutense hace este esfuerzo por ser parte de regresarle a la comunidad, a la sociedad, el trabajo que ellos están realizando desde la academia, y es una cosa verdaderamente fantástica lo que están haciendo desde la Complutense en este sentido. Ha sido tal el éxito que lógicamente el gobierno de Madrid pues tuvo que ponerse las pilas, y bueno, ha llegado el momento, por favor, si eres tan amable, de la primera residencia para adultos mayores miembros de la comunidad LGBT en Madrid. Es este edificio que ven ustedes, que ha sido donado por la Comunidad de Madrid, con medios de la Comunidad de Madrid, y que ya tiene, pues obviamente, un espacio físico donde hay dormitorios, donde hay salones de espacio común, donde hay baños, obviamente consultorios, y tienen todas estas cosas que anteriormente desde ese pequeño espacio que era el local que tenían en el barrio de Lavapiés, pues ahora esta realidad que es la primera residencia para adultos mayores LGBT en España. Obvio, la Unión Europea, al hacerse eco de esta situación, ha donado también recursos para que esto sea una realidad, y ahora han tenido que trasladar sus oficinas a una sede mucho más grande, mucho más amplia, son 2 pisos ahora de oficina,
Y como me decía Federico el año pasado que estuve con él, pues lo que empezó como una locura se ha vuelto una feliz realidad. Y pues esto contrasta, jóvenes, esta realidad española que realmente es única, es un ejemplo único en donde la inclusión es una realidad, en donde el ser viejo no implica ser algo que no sirve, que es obsoleto, sino que es capaz todavía de ser parte de la sociedad. El año pasado tuve la oportunidad de estar en el desfile del Gay Pride y una parte de una de las carrozas del Gay Pride llevaba a la Fundación 26 de diciembre y a los adultos mayores, ¿no? Subidos en la carroza, que iban a ir escoltados por los médicos porque decían que en algún momento les podía dar un infarto ante tanta emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues había que tener cuidado ahí con todos ellos. No hubo nada, todo estuvo muy bien, afortunadamente, pero esta realidad que pudiera ser parte de lo que nos diría Sartori, ese ideal del mundo, de la sociedad abierta, contrasta con lo que es la realidad mexicana. Una realidad que para México es verdaderamente triste. Es 180 grados de diferencia. En México, el ser adulto tristemente se ve como algo que ya no es, que ya no sirve, que ya no es objeto de importancia. Y si al adulto mayor se le pone además la característica de ser parte de la diversidad sexual, pues voy a decir las palabras que se utilizan tristemente en nuestra sociedad. Aparte de viejo, puto. Y esto es muy triste, muy, muy triste, jóvenes. Porque solamente las personas que son miembros de la comunidad saben la realidad que es vivir bajo este esquema. Tanto es así que únicamente la única versión que pude encontrar en nuestro país fue a partir de la Ciudad de México y de esta mujer trans, Samantha Flores, que hoy ya tiene más de 90 años. Ella, a partir de la casa de día Vida Alegre, Laetus Vitae, comenzó este ejercicio que Federico comenzó en Madrid hace ya más de 20 años, en crear una casa de día que diera, por favor, regrésalo, que diera apoyo psicológico, médico, espiritual y de tanatología, o sea, ante la muerte. Ofrecía también asesoría jurídica, porque como lo que decía la doctora Gaby, y que los esperamos en el próximo evento que vamos a tener con el señor notario, estas cuestiones de la violencia patrimonial, donde a los señores, a los adultos mayores, a base de engaños, los hacen firmar documentos y les quitan sus bienes. Esto es muy triste. Y cada vez es mucho más este tipo de casos. Y ojo, pasa en todos los medios y de todas las clases sociales. O sea, no es nada más exclusivo de las clases altas o de quienes tienen algún bien patrimonial. No, pasa en todos los medios. Y algo que me llamó mucho la atención cuando charlé con ellos, la asistencia en internet y celular, por una cuestión que es tan simple que yo lo digo con mis alumnos. A mí me repatean los bancos, que son tan tarados los del banco, que yo cuando voy al banco, porque yo también, pues ya estoy a 5 años de la tercera edad, y entonces pues voy al banco y le digo, oiga, es que, ¿por qué no se mete a la aplicación? Si yo supiera manejar las cosas, no vendría al maldito banco, pero además quiero que el maldito banco me dé un servicio, porque para eso está mi dinero aquí. Quiero un cajero que me atienda y que me diga qué es lo que necesito. Punto y se acabó. No voy a ir a una máquina y que la máquina me haga las cosas. Quiero un cajero. Bueno, cuestiones tan simples, jóvenes. En materia agrícola, en materia agraria, cuando van las personas, campesinos, a pedir apoyos agrícolas y les dicen que entren a la página de la Secretaría para que introduzcan sus datos pero por favor, la gente apenas sí sabe leer y escribir, le piden que entre a la página de internet. Esto es verdaderamente monstruoso. Y cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, estas cuestiones que para una persona adulta, yo le digo a mi mamá con 85 años que se mete a internet y que me manda el demonio, ¿verdad? Obviamente.
es feliz con el celular, ¿no? Ahí sí, se manda con sus amigas WhatsApp y buenos días y las oraciones todos los días. Bueno, para eso sirve. Pero es para lo que llega la gente adulta mayor, ¿sí o no es cierto? O sea, esa es la realidad. Y luego, pues estas cuestiones que iban mucho más encaminadas a las cuestiones de la tanatología. Los grupos de meditación, las clases de yoga y los viernes sociales que no eran otra cosa más que esto de que cada quien llevara un platillo y pudieran comer en un espacio donde todos se sintieran bien y a gusto. Samantha es una luchadora, sobrevivió a la pandemia, ¿verdad? Estuvo gravísima durante la pandemia. Lógicamente, como lo que decía también la doctora Gaby Fuentes, acuérdense en nuestro país, estas cuestiones que se dieron cuando el triaje de decidir médicamente de que, bueno, a las personas adultas mayores se les dejaba fuera y se tomaba en consideración solamente a los jóvenes y después a los niños y hasta el último a los adultos mayores. Bueno, la verdad es que es una luchadora incansable, Samantha Flores. La casa se encontraba en la avenida Xola, ahí en la colonia Álamos de la alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México, y era un espacio muy pequeño, que le rentaban, porque ni siquiera estaba el espacio, no era propio de la asociación, era un espacio rentado, y que pues todo lo que tenían, adelante por favor hijo, esa era la casa Litus Vitae. Como pueden ver, era tan pequeño que pues las actividades se tenían que hacer afuera en la calle, porque pues el espacio era verdaderamente pequeño. Desafortunadamente, y esto lo traigo para concluir, jóvenes, para que vean la triste realidad, en septiembre del 2022, el gobierno de la Ciudad de México cerró el espacio, sin dar ningún tipo de explicación, y sigue cerrado hasta el día de hoy. Litus Vitae sigue vigente a través de las redes sociales. Si ustedes son tan amables de poderse meter y darles likes, eso sería muy, muy importante. Yo no tengo redes sociales, por eso yo conmino a mis alumnos a que lo hagan. Sí, yo no tengo, pero si ustedes son tan amables de poder entrar y a partir de darle un like, es muy importante para ello. La asociación sigue vigente a través de las redes. Es lo único que queda. El espacio físico se ha perdido. Hay una única, oportunidad de convivir con Litus Vitae y que son los días viernes a través de esta misa que se hace por parte del padre Vincent, que es quien se encuentra al centro de la fotografía, a través de esta iglesia que se encuentra en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Es el único espacio que queda vigente de Litus Vitae y es donde pues muchas personas pueden llevar donativos. Puede ser desde ropa que ya no necesiten, obviamente que esté en buen estado para personas adultas mayores en condiciones de pobreza, hasta despensas que pudieran llevar para que a través del sacerdote de Vincent, él lo hace llegar a través de Samantha a las personas con las que siguen teniendo contacto. Tristemente, muchas de las personas que acudían a Litus Vitae durante la pandemia fallecieron, tenían condiciones de vulnerabilidad también de salud, y eso pues ha sido muy triste porque cada vez son menos las personas que ya quedan en este sentido. La reflexión que queda, y que lo comentaba ahora mismo con la doctora Fuentes, en torno a lo que nos exponía la doctora Lulú Morales, cuando vemos la foto de esta chica de Greta Thunberg con la persona de las mujeres suizas, el relevo generacional. Es importantísimo el relevo generacional. Estas personas ya hicieron su lucha, ya hicieron su trabajo, pero es más importante que haya quienes sigan esa labor, quienes sigan ese trabajo. En España, como lo pueden ver, les digo, desde la universidad, a través de que estos programas de servicio social y de prácticas profesionales les dan la oportunidad a los chicos no solamente de descubrir estas realidades, sino de ser parte de ellas. Todavía es mucho el trabajo que tenemos que hacer en México para que esto pueda ser una realidad. Yo los conmino a que piensen que pues ahora son jóvenes, en este momento de la vida, porque yo ya lo viví, pues uno se come el mundo y uno no piensa en la vejez y ahí no me duele nada. Pues les aviso, después de los 50 todo es de bajada. Y
y empiezan a doler las rodillas y es terrible. Y hay que empezar a pensar que en algún momento llegaremos a ser adultos mayores. Algo que me gustó que decía la doctora Fuentes, hay que aprender a respetar, pero sobre todo a querer a nuestros adultos mayores. Son nuestra historia y algún día nosotros lo seremos. Muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo García. Gracias por compartirnos su experiencia de la Fundación 26D. Haber podido platicar con Federico y demás, la verdad es que es muy impresionante y además un tema novedoso para nosotros. Si bien pareciera que estamos en pleno siglo XXI, decir que Federico empezó hace 20 años, yo creo que no es nada, si me explico, de tiempo al día de hoy. Y además, ¿quién se iba a imaginar una residencia para adultos mayores con esas características tan particulares y peculiares? Yo creo que hay que seguir trabajando. Y si se pudieron dar cuenta cómo cada uno de nuestros investigadores acometió el tema desde distintas perspectivas. El doctor Rosas, el profesor que lo tomó desde la academia para impulsar a Federico. La doctora Gaby Fuentes desde la investigación y la doctora Lulú Morales desde un grupo social. ¿Sí me explico cómo este tema de adultos mayores puede crear una gran variedad de subtemas y tópicos que son importantísimos de analizar? Bueno, abrimos una ronda de una sesión de preguntas y respuestas y a la par de ello quisiera decir que también en redes sociales estamos teniendo audiencia. Divani Limonturi indica, muy interesante todo lo que exponen los ponentes, sobre todo porque se han ido perdiendo valores del respeto hacia nuestros adultos mayores. Y de igual manera tenemos una pregunta en redes para la doctora Gaby Fuentes, que respecto de la ley o iniciativa de ley, ¿por qué hace distinción de que las personas adultas mayores son quienes tienen más de 60 años que residen o de paso? Es decir, ¿por qué hace esa distinción de residentes o de paso si es que pudiera haber alguna persona mayor de 60 años que no tenga esas características? Y si alguien tiene algún cuestionamiento, puede apoyarnos levantando la mano y les acercamos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, la ley no marca como tal una diferenciación, pero sí efectivamente estamos hablando también de la población residente y de la población migrante. O sea, que es como la población que está de tránsito, pero bueno, pues a final de cuentas también una vez que hayan cumplido los 60 años es como se consideran dentro de este sector. O sea, la ley no especifica, pero insisto, es quien cuente con la residencia en el estado o efectivamente esté de paso por aquí. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Buenos días. Me gustaría realizarles una pregunta a cada uno porque cada uno trae un enfoque diferente, pero voy a intentar generalizar mi pregunta. Estuvimos discutiendo sobre cómo muchas veces esta vulnerabilidad a los adultos mayores se ve complementada con homosexualidad, ser mujeres, ser migrantes, cuestiones ambientales, demás. Mi pregunta es para los tres. ¿Cómo vemos esto evolucionando con el acceso a la información actual? Es decir, es algo obvio que, por ejemplo, las mujeres que ahorita ya son mayores de edad, bueno, de este sector vulnerable, a lo mejor no tuvieron un acceso a un patrimonio, a generar, pues sí, sus propiedades, demás, y a lo mejor las personas homosexuales en su momento no tuvieron acceso a un empleo o demás. Vemos esto cambiando a través del tiempo, lo vemos evolucionando con el acceso a la información, las redes sociales, y quisiera saber cuál es el punto de vista de cada uno, si a lo mejor lo ven ya palpado en nuestra generación siendo ya adultos mayores. Muchas gracias. Pregunta para nuestros tres ponentes y por favor el notario, maestro, adelante. Sí, vamos a hacer las preguntas por cuestión de tiempo porque estamos al límite y ya respondemos en conjunto. Bueno, yo nada más digo, felicidades a los tres, también al maestro que está aquí moderando la ponencia. Y me siento muy comprometido con esa plática, dado que ya me mencionaron 2 veces, entonces creo que tenemos que preparar algo que sea también de utilidad para los alumnos, ¿no? Bueno, aquí nada más el comentario es porque noté 2 cosas interesantes. Una, en la ponencia de Gaby, hablaba de justicia. La justicia la entendemos como un concepto
donde únicamente a través de un órgano jurisdiccional nos otorgan justicia. Pero justamente la justicia, hay una justicia que muchos de ustedes saben que es la justicia cotidiana, y esa justicia es la justicia que se vive y que se tiene día a día, de la cual muchas de esas personas adultos mayores pues no tienen el acceso a ella. Nosotros, yo soy notario público, desgraciadamente les puedo decir que no contamos con un protocolo de atención a las personas adultos mayores. Creo que es algo que se necesita hacer, se necesita realizar, hay que pensar cuál es la actuación de nosotros como notarios, porque justamente incidimos y claro, afecta muchísimo el ámbito patrimonial de las personas adultas mayores. Me ha pasado muchas veces, muchas, donde hay gente que llega y dice, es que mi papá quiere hacer su testamento. Y entonces de repente, cuando ya yo platico con la persona, ¿no? Y empezamos a platicar en privado, yo le digo, oiga, ¿y usted quiere hacer su testamento? Algunos de entrada ni siquiera saben qué es un testamento. Y ni siquiera saben que van a ir a ese lugar a hacer un testamento. Y entonces les pregunto, ¿usted sabe dónde está? ¿Sabe que está en una notaría pública? No, pues nada más mi hijo me trajo, ¿no? Fíjense, desde ese momento, la precaución y el cuidado que debemos de tener como notarios para poder determinar si se puede hacer o no el testamento. Pero en el supuesto, ¿no?, de que una persona si quiere hacer su testamento, porque algunos iban con esa conciencia, pues hay otras preguntas, ¿no? Y entonces se les pregunta, oiga, ¿y cuántos hijos tiene? No, pues tengo 7 hijos. Ah, ¿y a quién le quiere dejar sus bienes, señor? No, pues nada más a mi hijo Juanito. Oiga, ¿de casualidad su hijo Juanito es el que viene aquí con usted y que la trajo aquí a la notaría? Sí, sí, es él. Él es Juanito. O sea, me parece que se presume, ¿no?, que puede haber cierta coacción. Claro, esto no lo vamos a poder saber si no tenemos un protocolo para poder actuar en esos casos. Necesitamos poder saber qué preguntas hacer, probablemente asesorarlos no solamente una vez, sino 2 o 3 veces, para que esa lucidez que tienen acerca de lo que van a hacer, bueno, pues se mantenga y no sea únicamente de llegar un día a la notaría y decir, pues es que yo quiero hacer mi testamento. Sucede. Yo por una cuestión de protocolo y a lo mejor no le vayan a avisar a la Consejería Jurídica, por favor. Pero yo intento, salvo casos muy excepcionales, no ir a hospitales, no ir a domicilios. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hospitales o vas a domicilios es porque ya las personas, pues ya prácticamente ya no pueden decidir. Es decir, ya están tienen ya la idea muy, muy presente de que, es que se lo tengo que dejar a mi hijo tal y tal, ¿no? Porque él es el que me cuida, ¿no? O de plano a veces ya están inconscientes, ¿no? Entonces a veces es exponerse a cosas que realmente pues van a generar problemas. Pero más allá de eso, y esta es una violencia que se pudiera a lo mejor ver, ¿no? Pudiera ser palpable, pero hay otra de la cual los notarios no nos enteramos. Por ejemplo, si la señora le da sus pastillas todos los días, por eso dijo Gaby, ¿no? Se le da las pastillas y de repente le dice, oye, ¿qué crees que no te voy a dar mis pastillas hasta que no hagamos el testamento? ¿Qué creen que va a hacer esa persona? Claro, todos estos actos son viciados, son nulos, pero en el momento van a surtir efectos y se tendrán que combatir después en los tribunales. Es algo ya muy complicado porque entonces ya nosotros no le estamos dando ese acceso a la justicia cotidiana a la persona adulto mayor, ¿no? Y esperarán o esperarían, ¿no?, los que saben que es un acto viciado, que entonces se los dé un juez. Son cosas muy, muy difíciles. Pero bueno, pues ahí queda para la charla. La otra cosa que también vi es la asistencia que es internet y celular. O sea, imagínense si no pueden, ¿no? De repente ya manejar un celular o el internet es complicado, ¿no? Pues de repente hay actos muchísimo más complejos que no se entienden las consecuencias, ¿no? Entonces, pues lo reitero, me siento muy comprometido, nos ponemos de acuerdo y por supuesto que vamos a hacer algo ahí para los alumnos. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Entonces, con estas preguntas cerraríamos. A ver, una más. Sí. Con esta ya cerramos. Sí, sin lugar a duda. Bueno, así. Sin lugar a dudas son muchas problemáticas que sufren los adultos mayores, específicamente en nuestro país. Es una triste realidad. Mi pregunta sería, ¿qué no, igual para todos los participantes, todos los doctores, ¿qué medidas podríamos tomar nosotros como nueva generación de abogados? ¿Qué medidas podemos tomar para poder hacer frente a este tipo de problemáticas que sin duda alguna a todos nos van a afectar? Bueno, esperemos que lleguemos ahora sí a una edad adulta y en algún momento probablemente nos pueden afectar a todos nosotros.
Gracias, compañero. ¿Quién desea iniciar en el mismo orden? Muchas gracias. Gracias. Bueno, sin duda todos los comentarios y las preguntas de lo más interesante y a manera de reflexión y para no abusar del tiempo porque sé también que sabemos que tienen otra clase a las 11, pero bueno, lo que decía el notario Arce, efectivamente no hay un protocolo para atender a las personas adultas mayores que deseen plasmar su voluntad, bueno, en este caso en un testamento o cualquier otra acción, y no podemos dejarlo al buen sentido, al buen criterio o al sentido común de los notarios. Digo Paco porque es nuestro amigo y él es de lo más observador y efectivamente no incurre en este tipo de conductas, pero bueno, ojalá que todos sus colegas en el gremio, y conocemos a 2 o 3 que también lo hacen, pero son más de 200, entonces habrá alguien que a lo mejor por cualquier otra situación no tiene estos cuidados y bueno, termina cayendo pues sí, siendo partícipe del despojo del patrimonio de las personas mayores. Así que bueno, pues es un llamado, pues efectivamente no hace la Consejería Jurídica al gremio de los notarios para que consideren la creación de este protocolo de medidas de atención, porque bueno, todos tenemos algún caso cercano o que hemos vivido donde se abusa de la poca conciencia, o bueno, pues los vicios en la voluntad, ¿no? En cuanto a las nuevas tecnologías, yo creo que, si no como parte del comité de género, pero también de otra charla, pero efectivamente hay un protocolo que yo prometo estudiarlo, es un decálogo más bien, de la Asociación de Bancarios y creo que es la Profeco, que recién, justo en nuestro país, se acaba de presentar, digo, recién creo que el año pasado, pero dicta ciertas medidas porque los fraudes, por ejemplo, el porcentaje de personas mayores que caen en fraudes o en extorsiones se ha disparado muchísimo en el último año, ya sea por llamadas, WhatsApps, cargos no reconocidos, etcétera, etcétera. Y por supuesto lo que decía el doctor García Rosas, es decir, si a través de llamadas o de WhatsApp se está dañando el patrimonio de las personas mayores, efectivamente habría que emitir o dar a conocer este decálogo para atenderlos, ¿no? Y bueno, ¿qué medidas tomar para las nuevas generaciones y para un auditorio tan joven en general? Es uno, ser conscientes de este tema, es decir, ponerlo o sea, los estudiosos de este tema lo que queremos es que cada vez se coloque más en la agenda pública, ¿no? Así como se habla de los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, bueno, pues nosotros queremos que cada vez sea más común y más frecuente hablar de los derechos de las personas mayores y de todas las quejas problemáticas, retos, expectativas y demás que se tienen, porque como lo mencionaba la doctora Lulú, efectivamente a veces nada más nos centramos, muchos de nosotros, en hablar en cómo se ven disminuidas ciertas capacidades, pero no, hablamos de un envejecimiento exitoso. Y la esperanza de vida que tienen ustedes es alrededor de 80 años. O sea, no sé, nosotros más o menos en promedio pertenecemos a la generación de la esperanza de vida de 76. Ya si vivimos más de los 76 y estamos viviendo pues más allá del límite, digo, más allá de la espera. Horas extras, decía mi abuelo, efectivamente, ya estamos viviendo horas extras, exactamente, pero ustedes estamos hablando de que van a ser personas mayores de 85, 90 años haciendo un montón de actividades y con plena conciencia, que es el mejor de los deseos y con todas sus capacidades. Entonces, efectivamente, bueno, ¿qué tipo de envejecimiento esperamos y esperan? Entonces yo creo que uno es ponerlo a discusión, dos, poner atención, especial cuidado con los adultos mayores con quienes ustedes convivan. Si son sus bisabuelos, sus tíos abuelos, sus abuelos, los vecinos, etcétera, esa parte de la sensibilidad, yo di algunos ejemplos de la vida cotidiana, pero creo que esas pequeñas acciones yo sí creo que van cambiando los entornos, ¿no? Y bueno, la primera participación, pues efectivamente lo estamos analizando desde distintos tópicos, pero nada más recuerdo, y con esto cierro mi comentario, hace 10 años en este mismo auditorio, y la doctora Lulú no sé si lo recuerde, pero
invitamos, fíjense cómo hay para abordar, bueno, muchísimos. Invitamos a la autora del libro que se llama Las Amorosas Más Bravas. Ustedes lo pueden googlear, ¿eh? Las Amorosas Más Bravas. E invitamos a mujeres de la tercera edad que viven en la casa Xochiquetzal. Es la única casa en todo el país que alberga mujeres que se dedicaron a la prostitución o que actualmente, como adultas mayores, ejercen la prostitución. Y estuvieron aquí sentadas en este panel y fue una charla interesantísima porque, bueno, lo que hace el libro de Las Amorosas Más Bravas, así googleenlo, es documentar las historias de vida de las mayores que viven en la casa de Xochiquetzal y que, bueno, pues que a final de cuentas habría que invitarlas, a lo mejor, ahí está el contacto y demás, pero que a través de, en ese entonces, la Fundación Banamex, es como recibían donativos para la casa. Entonces, como ven, las problemáticas y los temas son muchísimos y yo no quiero abusar del tiempo, y por mi parte sería todo. Gracias, doctora. Adelante. Sí, doctora. gracias. Siento súper breve, lo prometo. También qué bueno que ya se dieron cuenta que no soy la única que habla mucho. Pero bueno, aquí quisiera recuperar un poco lo que dijo la compañera. Creo que bueno, es algo personal, ¿no? Pero yo creo que lo que actualmente el derecho necesita, sí hubo una época en que necesitaba igualarnos, pero ahora hay una época que lo que se necesita es distinguirnos. Y así hay un libro de Ricardo Guassini que se llama Distinguiendo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el derecho? O sea, distingue cuándo le doy igual a todos, cuándo no le doy igual a todos. Y todo eso no es porque vayamos a hacer cuestiones diferentes, es porque es un acto de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no tengo que darle a cada quien lo que le corresponde, aunque sea una definición muy vieja, creo que sigue siendo correcta, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en un divorcio. Actualmente puede ser que alguien diga, ok, pues ya, aquí el divorcio se acabó, mitad para cada quien, o estos eran los bienes de usted y esos los de usted, y usted trabajó o trabaja, pues ni modo, ¿para qué no trabaja? Se queda sin nada, la esposa, ¿no? Por decir algo. Pero hubo una época donde la división del trabajo era diferente, ¿no? Entonces el juez tiene que tomar en cuenta eso. Y no es que le esté dando cosas a la señora que no hacía nada, pues es que sí hacía bastantes cosas, ¿no? A lo mejor, pues, hacía todo lo necesario para que el marido pudiera ir a su trabajo y lo pudiera desarrollar en un esquema en el que tenía que hacerlo sin interrupciones. Actualmente nos piden lo mismo a nosotras. Entonces, las mujeres tenemos que hacer ese mismo tipo de trabajo en términos generales, ¿no? Que hacían los hombres, pero ya no hay nadie que esté atrás cuidando. Y fíjense, muchas veces quien está es un adulto mayor. Es la abuelita la que lleve a los hijos a la escuela, o sea, toda una serie de situaciones de apoyo, ¿no? Pero ese apoyo no se lo podemos, está muy bien que exista en la familia y yo creo que eso es bueno, pero la familia no es la mejor seguridad social, ¿eh? O sea, sí tenemos que hacer algo como sociedad. Yo recuerdo cuando era niña que mi abuelita tenía un viejito y era su viejito que había adoptado, ¿no? Y ella iba y le daba de comer, lo bañaba, o sea, porque era un señor que no tenía a nadie, ¿no? Pero en esa época, ella vivía en Ciudad Obregón, pues era una época diferente, en Ciudad Obregón todos se conocían, era una comunidad, era como no podemos dejar solo a don fulanito. Ahorita Ciudad Obregón es la quinta ciudad más peligrosa de México, entonces, pues obviamente ya nadie va a cuidar a nadie, ¿no? Porque no sabe uno qué le puede pasar. Entonces, el deterioro que va habiendo sí incide en la manera en que como particulares podemos trabajar. Entonces yo creo que sí tenemos que exigirle más a nuestras autoridades, porque sí tenemos que hacer nuestra parte, pero también necesitamos que ellos hagan la suya, ¿no? Y a mí, ¿qué me parece por eso que hay que hacer? Pues yo creo que hay que fortalecer todas las formas de aplicación de la ley. Hay que fortalecer el Poder Judicial, hay que fortalecer al gremio de los notarios, hay que fortalecer a todo lo que tiene que ver con la aplicación de políticas públicas, porque nosotros tenemos leyes muy buenas, pero no nos sirven de nada. Porque no las aplicamos. Y si no las aplicamos, pues entonces, ¿para qué las tenemos, no? Y por eso, pues lo que en realidad hacemos a veces es enseñar que las leyes, no importa que no se respeten, no pasa nada, ¿no? Y creo que eso sí es una cosa seria porque pues, nos debería importar sobre todo a nosotros, ¿no?
y pues sí necesitamos que todos participemos, ¿no? Pero creo que en este momento sí hace falta que el Estado ponga un poquito más de su parte en este sentido, ¿no? Ujú. Sí, ya. Rápidamente, yo acabo. Un poco con lo que decía la compañera, pues es que yo creo que sí, el tema de las redes hoy día es parte de la vida de ustedes, ¿no? Pero también es muy cierto, yo lo veo mucho en cuestiones cuando viajo, las personas adultas mayores están insertas en las redes, pero porque las gentes jóvenes son las que las integran a ellas, no porque por voluntad propia lo hagan. Entonces, porque generacionalmente llegamos tarde. Yo me considero generacionalmente que llegué tarde. Yo a mí, cuando llegó la computadora, pues yo no hice mi tesis de licenciatura, la hice a máquina de escribir porque pues la computadora me daba miedo que si le tocaba una tecla se borrara todo, entonces a máquina de escribir. Generacionalmente es muy complicado porque la tecnología va mucho más avanzada que nosotros, esa es una realidad. Y entonces ahí tenemos que ser conscientes de que si queremos que esa tecnología les sirva a los adultos mayores, pues hacerlos parte de la misma, no excluirlos de ella. ¿Me explicó? Porque es fundamental. No se le puede decir a un señor, aquí está su tarjeta y vaya al cajero y saque el dinero. Pues no, mire, esta es la tarjeta, pero mire, venga conmigo y le voy a enseñar. Y si no aprende, me vuelve a buscar y le vuelve. Y bueno, a lo mejor en algún momento aprenderá, ¿me explico? Pero tiene que ser de la mano porque pues generacionalmente es muy, muy complicado. ¿No? No es como ustedes, verdaderamente. Eso es así. Y por lo otro, pues yo también pienso mucho que la educación es fundamental. Yo soy un férreo defensor de la educación. Y la educación es la de casa. A la escuela se va a formar uno se educa en casa. Entonces, si desde casa no tenemos esta capacidad de respetar lo que decía Lulu antes, lo de los valores, ¿no? Y que también lo mencionaban lo de los valores. Si no tenemos la capacidad del respeto, primero al otro, con todo y su diversidad, pues entonces no podemos avanzar. Hemos perdido mucho en eso, en la capacidad de respeto. No somos capaces de respetar al diferente y eso es algo que todavía nos está costando mucho trabajo socialmente hablando. Pero si empezamos desde la educación en casa, yo creo que ese será un gran paso adelante. Y obviamente, como dice Lulu, también todo lo que desde la parte del aparato gubernamental, a través de políticas públicas, pues se haga en torno a la defensa de los adultos mayores, que es fundamental. Todos vamos a llegar en algún momento, si es que llegamos. Si es que llegamos. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para culminar el evento del día de hoy, entregamos a manera de agradecimiento los siguientes reconocimientos que a la letra indican. La Facultad de Derecho, a través de su Comité de Género, otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Fuentes Reyes, a la doctora María de Lourdes Morales Reynoso y al doctor Alfredo García Rosas, respectivamente, por la disertación de la ponencia La violencia hacia las personas adultas mayores, un análisis desde la vulnerabilidad, respecto de la doctora Gaby Fuentes, respecto de la doctora María de Lourdes Morales, con la ponencia Adultas Mayores y Vulnerabilidad ante el Cambio Climático, la Asociación Ancianas por el Clima y su lucha contra la inacción del gobierno suizo, y respecto del doctor Rosas, por la ponencia Entendiendo a la vejez y la homosexualidad a partir de los casos español y mexicano, realidades y abordajes diferentes para un mismo tema. Toluca de Lerdo, Estado de México, a 22 de abril de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria, firma la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de este organismo académico. Muchas gracias y muchas felicidades.